Amigos, amigas, bienvenidos el día de hoy a este espacio donde podemos hablar de temas fascinantes y sobre todo informarnos sobre un tema que me apasiona, me encanta y que ya hay una comunidad que empezó a despertarle ese bichito de curiosidad para hablar de estos temas como es las habilidades blandas, las power skills, las habilidades socioemocionales y una de las que a mí más me encanta que es la comunicación no verbal. Hablar de comunicación no verbal es un tema fascinante. En algún momento les he recomendado algunos libros, he hablado y les he comentado sobre autores, páginas que podemos seguir y justamente hoy día tengo el honor, y lo digo así, sin miedo a equivocarme, de poder conversar con una persona que muchas veces la he recomendado dentro de los cursos, dentro de los talleres, he recomendado sus redes sociales porque su contenido es buenísimo y hoy día tengo el gusto de que se haya podido sacar un espacio chiquito en la agenda para poder compartir con nosotros. Él es psicólogo especializado en comunicación no verbal. Actualmente está cursando un doctorado en la Universidad de California. Es licenciado con honores en psicología, así que créanme que es un apasionado, porque no conozco persona que no se apasione por lo que haga y no se esfuerce tanto para salir con méritos. Yo estoy convencido de eso. Y también tiene un diploma en comunicación no verbal de la Universidad Austral. Tiene redes sociales, una página sin verba donde informa, hace artículos fascinantes sobre comunicación no verbal y hoy día tengo el gusto y, como digo, el honor de estar conversando un poquito, tertuliando un poquito este tema y un poquito para empaparnos, ¿no? Sobre este tema de la comunicación no verbal con el gran Alan Crowley. Alan Crowley, bienvenido, gracias por tomarte un espacio para poder estar con nosotros, para poder hablar de este tema fascinante de la comunicación no verbal. Muchas gracias por la más que generosa presentación. Es un placer estar acá y espero poder colaborar desde el conocimiento, poder aportar en mi experiencia a este tema que realmente, como explica Denis, ¿no? A mí me apasiona. Yo hace casi 11 años que lo vengo estudiando desde la práctica y también desde la literatura, de leer a los autores, los artículos y también de la suerte de que he podido interactuar, cruzar mails, tener reuniones por Zoom con algunos autores que les voy a comentar el día de hoy y justamente algunos de ellos están detrás de Denis en la biblioteca. Voy a recomendarle algunos de esos libros que quizá ustedes puedan estar interesados en ahondar un poco más y ojalá nos salpiquemos hoy de este contenido que es verdaderamente apasionante una vez que uno comienza a ver que hay una ventana de oportunidad en la comunicación no verbal para vincularnos con los demás en otros niveles de profundidad y quizá mejorar nuestras relaciones y nuestra performance o desempeño profesional. Buenísimo, justamente Alan. Una de las cosas que antes de entrar ya de lleno a las preguntas, como curiosidad quisiera que nos comentes, porque es bonito. Yo te comento que en mi caso, yo batallé mucho con una autoestima muy baja a raíz de Mm. vivencias de infancia, a raíz de situaciones que yo viví, y tuve que batallar mucho con situaciones que justamente yo me autosaboteaba. Hasta que un día mi primer contacto, por suerte, no fue tanto con la psicología positiva, con esta autoayuda, sino también con el tema de la comunicación no verbal. Y me llamó mucho la atención. Mi primer contacto con la comunicación no verbal fue por una conferencia que vi en YouTube, donde hablaban mucho de la postura, de los movimientos que muchas veces expresaban inseguridad, sumisión. Y se me prendió el foquito porque dije, es como si me estuviesen describiendo. Me sentí Mm. identificadísimo. Y entonces decidí indagar más en esto, decidí entrar más a fondo esto y sin querer queriendo se convirtió en algo que me interesa mucho, que los que me conocen se me prenden los ojitos cuando hablo y ese fue mi primer contacto con la comunicación no verbal. ¿Cómo fue tu primer contacto? ¿Cómo inicia esa pasión por esta disciplina que no es tan difundida, no es tan conocida como otras ramas, pero que en realidad es muy interesante? Yo creo que cada uno se cuenta a sí mismo su propia historia. Yo tengo la mía. Y es que recuerdo casi a finales de la época del colegio, 18 años, que yo ya me sentía como un mal comunicador. Veía como mis amigos podían entablar conversaciones con desconocidos, con soltura, delicadeza, con elegancia. Podían entablar conversaciones con otras, especialmente mujeres, con las que yo personalmente me sentía más incómodo. eh, y decía, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que no entiendo? Y al prestar atención, uno empieza a ver que algo que ya todos sabemos en la psicología y la comunicación es que es imposible no comunicar. De la manera en la que uno se viste, la altura que uno tiene, a pesar que no la pueda cambiar, los gestos que uno hace, las posturas, los movimientos de tu cara, todo eso, querrámoslo o no, es potencialmente comunicación. Son señales que están ahí o signos que pueden ser interpretados. Ahora, ¿qué hacemos con ello? Depende de nosotros. Bueno,
Con el tiempo di de casualidad con uno de esos libros, de esos populares, ¿no? Que te hablan del lenguaje corporal, que vamos a hablar en lenguaje entre comillas, porque técnicamente no es un lenguaje como el italiano, el alemán o el francés, es lo que hacemos con el cuerpo. Y ese libro captó mi atención como si de repente hubiera encontrado algo que me atraía como si fuera la fuerza gravitacional de un planeta. Por primera vez había un tema que no era deportivo, yo jugaba al fútbol, jugaba al squash, hacía crossfit, corría, gimnasio, pero no había un tema intelectual que me atrajera y de hecho no era un ávido lector. Mi familia me recuerda como aquel que no leía. Bueno, desde ese momento fue como un antes y un después. Ese despertar de que había una herramienta que puedo estudiar, leer y poner en práctica para mejorar mis relaciones y forma de presentar en público, ¿no? Para presentar, por ejemplo, un oral en la facultad, un trabajo práctico a toda la clase, y empezar a usar esas herramientas y ver el impacto que de pronto había hecho lo que el libro me decía que tenía que hacer. Y una compañera me decía, ojalá pudiera hablar en público como vos. Yo no me había dado cuenta de que en esos años yo ya estaba formándome para luego poder enseñar estos conocimientos, pero no era a propósito, yo simplemente estaba siguiendo aquello que me atraía. Así que con el tiempo fui expandiendo el conocimiento y así como alguien cata vinos y comienza como, ah, pero esto es Malbec, ya que no distingo estos dos, uno va refinando el paladar y después de 11 años de haber interactuado y leído los libros, tengo un conocimiento que puedo decir, me siento como alguien que ha leído para ser un especialista en este tema y poder recomendarles elementos o libros que no pueda seguir o cosas para que ustedes mismos empiecen a practicar esta disciplina, que por un lado puede ser muy compleja, ambigua, complicada, y que después uno tenga que entender cómo interpretar los gestos en ciertos contextos, bajo ciertas limitaciones, ciertas culturas, y de repente es como, uff, esto es complicadísimo. Sin embargo, uno puede empezar a practicar esta disciplina de manera práctica, simple y en la que uno puede ver los resultados rápidamente. Ahora, y antes de cederte la palabra, Denis, para si no nos desviamos demasiado. Sin embargo, este tema, como muchos, promete, promete que uno podría llegar a ser un lector de emociones humanas, un lector de mentiras, y acá es donde hay que ser cuidadoso, porque si bien hay una promesa de que podemos mejorar nuestras habilidades, nuestros vínculos, nuestro desempeño laboral, nuestras oportunidades de ascenso, liderazgo, negociación, resolver conflictos, relaciones de pareja. Es enorme las posibilidades en función de lo que cada uno necesite. Sin embargo, hay un mundo ilusorio, muy seductor, de que si leemos los gestos vamos a saber lo que la gente piensa, siente y desea, y gracias a ello vamos a poder no sé qué, cada uno se hace una idea en su propia mente. Acá es donde ustedes tienen el poderío, si aún no han empezado a embarcarse en este destino, que es muy largo para quien desee recorrerlo en su totalidad, es momento de no caer en esa tormenta, en ese camino falso que podría hacernos perder años leyendo libros o siguiendo personas que te van a decir, ah, no, acá lee estos cuatro gestos y sabes quién te mintió. Mira al presidente, acá mintió. Están a tiempo de no perder ese tiempo que yo lo perdí. Yo empecé con libros malos, empecé con recomendaciones que no tendría que haber seguido, y durante un tiempo prediqué las malas lenguas, prediqué conocimiento que uno podría decir, esto no había que haberlo dicho. Y bueno, con el tiempo me he educado, he aprendido de muchos de los fenómenos de la psicología humana. Uno de ellos es lo que se llama el efecto Dunning-Kruger, esto de que alguien que recibe un poco de conocimiento de repente cree que sabe un montón, pero cuanto más vas avanzando en el conocimiento, tu confianza va bajando al punto que después vuelve a subir, pero solo una vez que sabes lo suficiente. Ojalá ustedes puedan recorrer un camino más simple que el que recorrí yo. Y para eso también me gusta compartir mis conocimientos, para que gracias a lo que he avanzado en este tiempo, otros puedan hacer en la mitad y adquirir los mismos conocimientos que hoy yo tengo. No, definitivamente. Yo también inicié, mi primer acercamiento fue justamente porque, como tú dices, hay muchos canales, muchos medios en redes sociales, en YouTube, que hablan más de este tema de las verdades absolutas a través de gestos que puedes leer a una persona. Me acerqué por la sinergología, por Turchet, Mm. un poco por ahí, y yo cometí ese mismo error, ¿no? Yo lo veía como que era algo muy, muy profundo, pero conforme fui enterando, ya conocí a Miguel, a Sonia Jaquín, a Claudio, que es un amigo de Chile,
que es quien llegó a contactarnos, empecé a entrar más a fondo y como tú dices, ya vas catando y vas distinguiendo mucho ese contenido y toda la gente, ¿no? Que pueda ver este contenido también que pueda nutrirse ese dato, ¿no? Que es importante y porque te ahorras mucho tiempo que a veces nosotros tuvimos que pasar para llegar a la información que tal vez es más precisa y que tal vez es más enriquecedora. Justamente por eso, Alan, cuéntame, ¿qué tan importante es la comunicación no verbal en esta época? ¿Crees que es una ventaja competitiva? ¿Nos permite ser más competitivos en un mundo tan complejo donde se habla mucho de la amenaza de la inteligencia artificial, de cosas que van a, de alguna manera, con la tecnología ir reemplazando el trabajo del ser humano? De alguna manera, el saber estos conocimientos de comunicación no verbal nos permite ser más competitivos. Voy a usar lo que acabas de decir. Por un lado, creo que quien no usa inteligencia artificial está en desventaja. Y de la misma manera, quien no es un poco más consciente o todos los días trabaja, aunque sea un rato, aunque sea una vez a la semana, de entender y de prestar atención a sus propios gestos. Empecemos con uno mismo, más que de querer leer a mi contracara, a mi rival, a mi jefe. Quizás podemos empezar simplemente por a ver cómo tengo la postura corporal. Que alguna vez lo hace porque está perjudicando la posición de la espalda, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa si lo hacemos con la sonrisa, con la forma de dar la mano? ¿Con cuánto tiempo miro a la gente a los ojos? Con la manera que gesticulamos. ¿Cómo gesticulo? ¿Lo hago muy rápido y abrupto? ¿O lo hago de manera calma? ¿Explico con gestos lo que estoy hablando? ¿Son claros o confunden? Estas son preguntas que nos podemos hacer nosotros mismos para empezar a hacer un autodiagnóstico. Siempre es más fácil, y acá es donde seguramente Denis con su experiencia en capacitación oratoria les puede decir muy bien, de que es mucho más rápido el feedback y directo y más fácil de recibir y cambiar cuando te lo hace en el momento un profesional que se dedica a eso, pero eso no quita que ustedes mismos en su tiempo libre no puedan empezar a ver y a preguntarse sobre, che, pero cuando hablo en público de repente solo uso la mano derecha. Che, pero miro todo el tiempo para el piso. O solamente miro a tres personas que son las que me sonríen. ¿Por qué no estoy mirando al resto? Podemos hacer preguntas así todo el día. No pretendo exagerar su importancia, pero puedo nombrar muchísimos ejemplos de gente que he conocido, profesionales con doctorado, grandes profesores, que cuando pasan al frente y digo, pero la verdad, yo soy mejor. Y no porque me crea que soy buenísimo, es porque no puedo creer que algunas personas dotadas de inteligencia, experiencia y conocimiento luego no tengan las herramientas como un carpintero, el martillo, el serrucho, los clavos necesarios para poder subir al escenario o a la clase, pasar al frente y desplegar ese repertorio de conocimiento de una manera que los demás la puedan recibir, que sea agradable y sobre todas las cosas, algo que uno a veces deja de lado, pero presentar en público requiere entretenimiento. Ahora me fui a la oratoria porque es un tema creo que todos tenemos en común aquí en esta reunión. Más allá de donde uno pueda ahondar, creo que no hay dudas de que es una ventaja competitiva. Y así como puede ser una ventaja en el ámbito laboral para resaltar, para parecer como una persona asertiva y segura, a pesar de que no sea el verdadero sentido. Porque acá es donde entra el dilema de che, pero si empiezo a hacer gestos que no siento que son los que me dijeron que debería hacer, ¿no soy menos auténtico? ¿De repente no soy una persona más falsa? Bueno, esa es una gran pregunta. La respuesta es lisa y llanamente no. ¿Por qué no? Porque si vas a jugar al golf y te dicen, mirá, tu tiro te sale, es malísimo, mirá cómo movés la espalda, revoleás el codo, te corrijo y haces esto. Y de repente haces los gestos y movimientos que te dice el profesor de golf y te sale el tiro. Vos no vas a decir, no, ahora estoy jugando menos auténtico, pero juego bien. Eso no existe. La oratoria, piénsenla así como un deporte basado en la experiencia. No hay una manera perfecta de hablar en público, como sí podría ser el mejor movimiento de cadera para pegar la pelota de fútbol o para hacer el movimiento del slice de tenis, aunque hay ciertas variaciones entre profesionales y hay desacuerdos sobre es el revés con dos manos, con una mano, o si pegarle con la izquierda o la derecha, más allá de cuál sea estas diferencias, que son sutiles, el punto está en que adquirir este repertorio de gestos, como por ejemplo tratar de mirar a todos cuando presentamos el público, mover tus manos al compás de lo que estás diciendo y resaltar ciertos momentos con la mano para destacar, esto es lo importante. Bueno, esto modifica, querrámoslo o no, el impacto que tenemos en nuestras clases, presentaciones, negociaciones, y a veces uno lo deja de lado, pero porque es el lugar donde uno menos invierte dinero, quizá, y sin embargo, es el lugar que tiene mayor impacto en nuestra productividad, las relaciones, amistades, pareja y familia.
Bueno, la comunicación no verbal puede ser una antesala, puede ser una alfombra roja que aprendemos a desplegar según las circunstancias. Y podemos adaptar nuestro lenguaje corporal, posturas y gestos de acuerdo a con qué familiar hablamos o en qué momento emocional lo encontramos. Y de esa manera, lo que estamos haciendo, aunque uno podría decir que estamos fingiendo un montón de cosas, quizá lo que estamos haciendo es mimetizarnos con lo que sienten los demás para poder conectar mejor y abrir oportunidades, creo yo, de conectar con ellos que si no hubiéramos cambiado nuestra postura, forma de hablar, forma de mirar en esas circunstancias, no podríamos abrir esas puertas que nos llevan a conversaciones que de otra manera estarían completamente cerradas. Dicho esto, para mí está clarísimo, aprender comunicación no verbal, aprenderla bien, no significa ser un académico, eso es para algunos pocos que lo desean hacer y me parece fantástico. Yo creo que lo soy y por eso estoy haciendo un doctorado. Pero otros pueden querer practicarlo desde la docencia, en sus relaciones o en su profesión. No importa el nivel académico que uno quiera alcanzar, cualquiera puede empezar a aplicar estos conocimientos y sacarle jugo y beneficios. Eso es muy cierto. En realidad la comunicación no verbal es muy amplia y se puede aplicar a muchas ramas porque en realidad la comunicación la hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos comunicando entre personas. Y una de las cosas que me llama la atención y quería justamente tu opinión, mi querido Alan, justamente es que, por ejemplo, Teresa Varo publicó un libro hace un tiempo que hablaba de inteligencia no verbal. Ahora hace poco, ahora ya pedí un libro que encontré ahora que estuve en la feria del libro, que se llama inteligencia socioemocional. Ya podríamos hablar, porque normalmente se habla de que estas herramientas de comunicación no verbal son para potenciar habilidades en oratoria, en comunicación asertiva, comunicación efectiva, incluso ya de la habilidad, ¿no? De poder desarrollar una mejor comunicación no verbal, pero ya podríamos hablar de inteligencia no verbal, como lo menciona Teresa Bravo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo ves la evolución de esta rama tan fascinante? Me encanta el término de Teresa. Me hubiera encantado haberlo acuñado yo mismo, te soy sincero. Ahora, creo que hay una laguna de conocimiento ahí, que eso viene de producto de la falta de lectura de literatura en inglés, creo yo. Desde la década, si no me equivoco, 70, un estimado amigo con el que he colaborado y he publicado, y recientemente vamos a publicar otro capítulo en un libro académico de comunicación no verbal, Ronald E. Riggio, de la Universidad de McKenna, en Los Ángeles. Él explica y desarrolla junto a su mentor Friedman una idea de que hay tres habilidades no verbales. Esto es claro, sencillo. A mí me gusta decir que hay dos porque es más simple. Permítame ir con las dos. Básicamente, uno puede encodificar, podemos decirlo de otra manera, expresar lo que se llama expresividad. Esto va a incluir cómo movemos nuestro cuerpo, cómo elegimos transmitir lo que siento, cómo elijo comunicarle a alguien que estoy enojado o que estoy en desacuerdo. ¿Cómo elijo moverme incluso cuando de repente siento una emoción contraria a lo que me conviene? Esta persona me cae pésimo. Claro, pero no puedo transmitir esto en esta reunión, que es amigo de mi jefe. ¿Cómo hago yo para expresar con mi cuerpo algo diferente y lo adapto a la situación? Esa vendría a ser una de las dos habilidades. Algunos la separan en dos y te dicen que por un lado es la expresividad y por otro lado es el control, como uno controla las emociones y controla su propia corporalidad. Yo lo cajo solo en me pongo en una box, me sale en inglés, en una caja. La segunda habilidad es la de decodificar, o como se dice técnicamente, descodificar, pero no me gusta, o podemos llamarla la interpretación. Dentro de esta habilidad coexisten, y esto es algo que he leído en uno de los manuales del 2013, editado por Judy Hall y Mark Knapp, dos eminencias maravillosas, y doy fe de que Judy, de hecho Judy fue una de las que me ha recomendado con carta de recomendación para estar hoy aquí, así que le debo muchísimas cosas a Judy. Y ella explica, una autora en uno de los capítulos, que dentro de la decodificación hay múltiples habilidades. Y esto en castellano no lo he encontrado nunca, Denis. Y es algo que he creado una clase que todavía no he dictado nunca, sobre las diferentes subhabilidades de la interpretación. Y la primera es la discriminación, o llamémosle la detección. Tenés que detectar que ha sucedido algo, porque si no detectaste que pasó algo, es el equivalente a que no sucedió. Ahora, una vez que detectás que ha sucedido algo, tenés que asignarle algún tipo de interpretación. ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que podría llegar a significar? Esa sería, llamamos la interpretación dentro de esto. Y luego tenemos otras dos habilidades que hacen referencia a cómo yo uso eso que acabo de ver. Cómo
¿Cómo lo voy a usar dentro de esta conversación? Sería una habilidad. ¿Y cómo lo voy a usar a largo plazo en esta relación? Es la otra habilidad. Yo creo, y he diseñado mi propio modelo, que no lo he publicado en ningún lado todavía, que uno puede encontrar otras subhabilidades, como la capacidad de ser más rápido para detectar estos gestos. ¿Cuál es la velocidad, el timing, los patrones? Y dentro de estas habilidades uno puede seguir ahondando. No me quiero desviar demasiado, pero lo que les quiero dar un panorama es que hay habilidades, lo difícil es entrenarlas, porque no es como quizá ir a correr, que uno, bueno, se toma el tiempo, bueno, voy a correr la vuelta acá, estos 4 kilómetros en 24 minutos, y te medís y dices, no llegué, mañana intento de nuevo. Con los gestos es más complicado. Por un lado, interpretar lo que siente el otro. ¿Cómo nos hacemos para asegurar que lo que leímos es correcto? Incluso que la otra persona te diga, ¿sabes qué? Te equivocaste, no estoy enojado. A veces sabemos que esa persona sí está enojada, o no lo reconoce conscientemente incluso, o le cuesta ventilarlo abiertamente. Por lo tanto, estas habilidades tienen esta limitación. Bueno, hay ciertos instrumentos que se recomiendan. Yo soy un poco escéptico con alguno de ellos, como por ejemplo los entrenamientos de microexpresiones, el MET y el SET, los que vende Ekman, los que vende Matsumoto. Esos podrían llegar a ser útiles. Hay evidencia de que tienen un impacto en algunas condiciones significativas para mejorar tu capacidad de volverte más inteligente emocionalmente para entender las emociones de los demás. Eso sí existe. Personalmente, creo que hay otras alternativas de las que uno podría luego conversar o recomendar, pero así como a grandes rasgos, estas habilidades me parecen maravillosas, son el núcleo duro, son la esencia de lo que uno puede hacer con la comunicación no verbal. Creo que me parece fantástico lo de Teresa, que haya encontrado eso como algo para poner en escena y mostrar su importancia, porque si uno agarra los libros de comunicación no verbal, se van a encontrar con que el 70%, a ver, uno los puede dividir entre los que te dicen qué gestos hacer, los que te dicen qué gestos interpretar, y después están algunos que básicamente lo que hacen es clasificarlos. Cada capítulo es gestos, o sea, los movimientos corporales, otro de lo de la voz, otro el contacto físico, otro las distancias, otro el uso del tiempo. Claro, ese es cómo se organiza el fenómeno de la comunicación no verbal. Que no está mal, me parece eso es buenísimo para los que quieran entender y tener el marco general. Para aquellos que quieran tener en su cabeza una biblioteca mental de cómo ordenar los comportamientos no verbales y la apariencia, de manera que luego se vuelva más rápido e intuitivo poder interpretarlos, hace falta un orden. Si uno pretende que en su cocina, cuando vas a cocinar y decís, che, tengo 30 minutos para cocinar, y tenés todo desordenado, pero nunca encuentro el cuchillo este para el pan, no encuentro el cuchillo para los tomates, claro, ahí perdés un montón de tiempo y quizás no haces tu mejor producción culinaria. Creo yo que uno de los factores que demuestran quienes conocen muy bien la materia son aquellos que pueden organizar los contenidos, los que tienen una buena, no es una biblioteca, es un, bueno, no me sale la palabra, es un, bueno, tener un lugar donde puedan en su mente organizar los fenómenos no verbales y rápidamente sigue expresión facial, ok, ok, sí, sí, gestos corporales, ok, sí, bien, ese es el tono, no es el volumen, ese es el volumen, me equivoqué ahí, esos son, las pausas, cuánto duran las pausas, la fluidez, esta es terminología que viene con el tiempo, y yo creo que si ustedes quieren practicarlo todos los días o simplemente conectar con los demás, no hace falta que sepan lo que es kinésica, proxémica, áptica. Recordar los nombres que vienen del griego o latín está bueno, nos sirve a los académicos. Ahora, en la práctica, que ustedes sí puedan al menos entender que un tono no es el volumen, o que la forma de enfatizar algo es distinto a la tonalidad o a la prosodia de la voz, les permite distinguir del todo. Es como cuando escuchamos la música, yo soy malísimo, no entiendo nada. Mi hermana es percusionista, trabaja en una banda sinfónica, tiene un oído espectacular, me pone la música que hizo ella y yo estoy como, suena lindo, pero no puedo reconocer, ese es el bajo, ahí están los tambores, y ahí, cómo cambió ahí la nota del sol, no tengo ni idea. Ahora, con la comunicación no verbal pasa exactamente lo mismo. Nosotros recibimos la música total, la comunicación total de la persona con la que estamos hablando. Cuando tenemos las herramientas las podemos etiquetar correctamente y decir, claro, ese es un gesto tal cosa. Ese podría ser un gesto adaptador. Para mi hermana, ella podría hacerlo muy bien con la música, pero con la comunicación no verbal carece de estas herramientas y repertorio para ordenar la información y darle un significado.
Bien, no sé cuál era la pregunta. Creo que me desvié un poco. Sí, enfatizo la Que el tema importancia de es poder amplio, es integrar el rico, ¿no? conocimiento. Es muy rico Sí, cuando sí. hablamos de, justamente de la inteligencia no verbal y cómo es que se ha profundizado, ¿no? En esta materia. Aprovechando, tú has viajado mucho, Alan, a muchos países, ya sea por este tema académico, porque también has dictado algunas, te han invitado a dictar algunas clases magistrales en universidades en diversos lugares, algo que en tus redes sociales, quienes te seguimos, hemos visto. Y justamente ahora que mencionas un poco la prosodia, un poco que hablamos de los canales de comunicación, la áptica, proxémica, recordaba que Matsumoto justamente hablaba de cierta universalidad, hasta cierto grado, un alto porcentaje de universalidad en la identificación de gestos emblemáticos, por ejemplo, ¿no? Gestos que universalmente, desde el pulgar arriba, que en muchos lugares se pueden ver, ¿no? Y que también hay algunos gestos emblemáticos ya un poco más propios de ciertas regiones, ciertas culturas. Por ejemplo, en Perú nosotros tenemos un gesto que es muy peruano, que es este, ¿no? Que algunos, los que son de Perú, ya sabrán qué significa esto, ¿no? Ahí si alguien comenta, para que ahí lo tengan para el dato. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, Alan, oye, vamos a comer, me dices, oye, vamos a comer a algún lugar, y yo digo, oye, Alan, entonces, ¿qué? Este es un gesto emblemático que significa estoy aguja, que es una jerga para decir no tengo dinero, no me alcanza el dinero, no tengo, estoy a las justas. Entonces, Ah, como con la como la soga al cuello, algo así, algo como que estás. parecido. Entonces, es un gesto que se acuñó hace no mucho y que se volvió universal. A los que son de Perú y comenten un poquito, ¿no? Porque son gestos emblemáticos. Y este, por ejemplo, sí lo he visto muy poco, muy poca gente lo interpreta porque es más de Perú. Pero hay otros gestos que sí son mucho más universales. Y en tus viajes, ¿has podido corroborar eso? Es una excelente pregunta. Por definición, los gestos emblemáticos uno los consigue como aquellos gestos que pueden, o que más que pueden, pueden ser reemplazados por una palabra o una frase concreta. Ujú. Son gestos que se pueden traducir al lenguaje. Esos son muy específicos. Técnicamente son gestos culturales que pertenecen a una cultura. Ahora, lo que pasa es que con la globalización de los medios de comunicación, lo que ha pasado es que muchos de los gestos como este o el OK, en su momento había más variabilidad en Japón, Brasil, Francia y Argentina, hoy en día se está uniformando y podemos hablar de una universalidad de ciertos gestos emblemáticos. Técnicamente es difícil saber si verdaderamente son universales, porque después uno viaja a un lugar recóndito en África y no te reconocen esos gestos. Porque técnicamente son gestos artificiales. La mayoría no tiene una relación directa con su significado. Cuando vos me haces así, para quien no conoce el significado, yo no tengo idea de lo que significa. Otros sí se asemejan un poco más, porque si yo te hago así, lo que estoy haciendo es amplificar y redireccionar tu mirada al ojo. Pero ese ojo puede ser algo positivo o negativo, dependiendo de cómo se use. En Italia es un gesto que se usaba en la camorra napolitana para decir, ojo, cuidado, guarda la cana, viene, guarda, te hago la policía. Entonces, los emblemas tienen mucha variabilidad. En mi experiencia, yo me he encontrado con que una gran proporción de ellos son altamente variables. Yo le hago a ustedes, por ejemplo, este gesto. ¿Ustedes lo reconocen? Claro, por supuesto. Pero hoy di una clase acá en la Universidad de California, en Santa Bárbara, y les hice el gesto, y ninguno de los 40 o 50 estudiantes lo reconoció. No lo conocen. Así que, evidentemente, la globalización nos va a permitir hacer, ¿vieron los emojis? Bueno, los emojis están uniformando la comunicación no verbal de manera tal que muchos de los elementos que antes diferían, incluso entre culturas tan distantes como las asiáticas y las occidentales, a través de los emojis estamos diseñando, moldeando una comunicación no verbal que sea la de la humanidad, llamémosle de alguna manera. Sin embargo, como el ejemplo que diste vos, Denis, de hacer así, hay algunos gestos que son específicamente emblemáticos de cada país. Y dentro de esta temática, uno puede hablar de otros gestos simbólicos, esto es muy curioso, son como un apartado específico de aquellos gestos que pertenecen a una esfera laboral específica. Por ejemplo, gestos de bomberos, o gestos de los que trabajan con los aviones, o de Ujú. los referees. Son gestos emblemáticos que no es que son conocidos dentro de una cultura, sino que son solamente conocidos dentro de una profesión. Mm. Bueno, esto para dar un dato de color de las posibilidades que se pueden desarrollar con la gestualidad humana, que es muy amplia. Muy interesante, justamente, Alan. Ahora, un dato que me lo han pedido mucho para que lo pregunte, justamente cuando les comenté que iba a reunirme contigo, ¿de qué manera
¿O qué consejos, qué pautas podrías tú también recomendarnos para que podamos, mediante nuestra comunicación no verbal, ser más carismáticos? Uno de los puntos Uh, que más la gente nos pregunta, nos reclama, y se da mucho interés porque ahora también por las redes sociales ha tomado más importancia el tema, por ejemplo, de la marca personal, ¿no? Ya hay más importancia y hay mucho interés de la gente de, si bien también agarrar confianza, hablar en público, exponerse en una cámara, grabar videos, crear contenido, también mucha gente se da cuenta que le falta desarrollar el carisma, ¿no? Lo consideran como algo muy complicado. Hay gente que dice, yo nací sin carisma, yo no tengo carisma, yo no tengo el carisma que tiene tal persona, y a veces hasta confundiendo, ¿no? Introversión con extraversión, mezclamos términos en base a nuestra experiencia, también a veces nos cerramos, pero la comunicación no verbal puede ayudarnos a potenciar el carisma. ¿Qué pautas, qué consejos nos darías al respecto? los griegos decían, y por eso la palabra se llama carisma, caris es un regalo, y los griegos entendían que era un regalo de los dioses, que era recibido y uno lo tenía o no lo tenía. Es el equivalente a nací con color de pelo morocho o rubio, es lo que tenés. Pero hoy sabemos que el carisma, si bien puede estar, por supuesto, limitado por algunos aspectos de la genética que hoy en día somos incapaces de decodificar del ADN, porque seguramente haya alguna influencia allí, está claro que uno puede cultivarlo. Y me gusta hablar de cultivar porque cultivar algo requiere tiempo, disciplina, hay que regar o tiene que llover con cierta constancia, hay que darle mucho sol, hay que cuidar de la peste, requiere un esfuerzo. Y el carisma como un estilo comunicacional, algunos se han esforzado por ver el carisma como el equivalente al liderazgo, el líder carismático, y el carisma es parte del liderazgo solamente. Para mí eso es una reducción absoluta que está basada en poner el foco en el poder, en el estatus. Para mí, el mecánico del auto puede ser carismático, el verdulero, el que te vende las medias en la calle puede ser el más carismático de todos, porque para mí no radica en el poder ni en el liderazgo, radica en dos cosas. Una, la sensación y el deseo de estar cerca de esa persona, lo que sería el pull, que te empuje hacia ella, ¿no? Que te atraiga, que te jale, digamos que te jale. Magnetismo personal, El ¿no? magnetismo, sí, o la gravedad que te atraiga. Ujú. Y por otro lado está entonces el empuje que te aleja, que es la paradoja del carisma, que por un lado te atrae y por otro lado te aleja. Te aleja porque comunican que son asertivos, seguros, confiados, que están relajados, y eso te genera una sensación de admiración. Yo no soy como esa persona, o yo me, me siento intimidado, pero quiero pasar más tiempo con él o ella. El carisma entonces es un juego dual, es una combinación, como si fuera un plato de comida, es un estilo de comunicación dosificado con mensajes de dominancia y sumisión, con diferentes dosis que uno va adaptando según con quién interactúa. Y el monto de esas dosis es, es necesario ajustarlo según con quién interactúas. Ujú. Esta es como una fórmula que uno puede de esta manera entender el carisma más técnicamente como para mí funciona, ¿no? Justamente tengo una clase de 3 horas sobre el carisma y por eso estoy dando como un panorama de cómo la entiendo. Ahora, más allá de cómo uno la conciba, uno puede empezar todos los días a cambiar su gestualidad para ser más cálido y más carismático. Por ejemplo, el contacto visual, muy sencillo. Si te cuesta mirar los ojos a los demás, empezá a hacerlo medio segundo más del tiempo que estás usando el contacto visual. Incrementa medio segundo. Todos los días tratá de hacerlo medio segundito más de lo que te sentís cómodo. De repente te vas a dar cuenta, creo yo, con la práctica que me ha pasado, es que aquello que te hacía sentir incómodo ya no te hace sentir incómodo. De la misma manera que cuando vas al gimnasio la primera vez decís, esto, me están mirando, me siento incómodo, ay, pero ¿dónde agarro las pesas? Ay, las dejo acá, y estás como titubeando. Bueno, a los 3 meses llegás al gimnasio, apoyás las cosas acá, tirás la ropa ahí, vas a agarrar las pesas, te están mirando, no te importa nada. Esto es un poco lo mismo, son pequeños temores que tenemos que ir afrontando. Con los gestos es algo que se puede trabajar, es algo que podemos prestarle atención. Yo creo que el carisma radica en la impresión general que dejamos. Y eso incluye sobre todo la voz. ¿Cómo hablamos? Un factor que verdaderamente destruye tu carisma automáticamente es la voz plana. La voz que no varía, que no tiene énfasis o que habla siempre en un tono constante, el monotonal. Eso es el equivalente a basta, me duermo, me genera rechazo. Porque más allá de que
la variación atrae, como las películas. Si todas las películas tienen la misma intensidad, chao. Bueno, sí, piensa en las películas que más les gustan a ustedes. Tienen momentos muy álgidos, otros más calmos, tienen la música tensa que te va generando el suspenso y de repente explota. ¿Cómo es nuestra comunicación? Nuestra comunicación es como andar en el tráfico. Frenamos un minuto, avanzo a 60. Aburridísimo. O es como un Fórmula Uno que vas pisteando, vas rápido, vas lento, girás largo, girás corto. Eso es lo que atrae la atención y la sostiene en el tiempo y potencialmente la recupera. Esto es algo que es muy curioso y aprovecho para deslizarlo acá que tiene que ver con la oratoria. Muchos cursos y muchos libros te hablan de atrapar la atención, ¿no? Hay que atraparla y hay que sostenerla. Pero en tiempos como los que estamos hoy en día, que competimos con toda la tecnología, que lo que está haciendo es sacarnos la atención de los espectadores, el secreto, creo yo, cada vez más está en recuperar la atención, en usar elementos de la comunicación no verbal para atraerlos de nuevo a la audiencia. Y acá donde un cambio brusco en la tonalidad, una pausa larga, una imagen, un chiste, una anécdota, acá es donde tenemos que tener un repertorio, un cinturón de posibilidades y de herramientas que digamos, esta la tiro acá. Tengo un dato curioso, sí, pam, pum, ahí lo tiré. Che, estoy hablando de este tema, voy a contarles la anécdota con el espía. Pum. Y eso de repente a la gente les pone como, bárbaro. Dicho esto, el carisma se construye, pero como cualquier otra cosa toma tiempo. Como el músculo necesita recuperarse después de entrenar para poder crecer, bueno, las habilidades no verbales podríamos verlas como un músculo también. El carisma entonces es un estilo de comunicación, es una forma de comunicarnos, que dentro del carisma hay muchas variedades, porque el carisma de Keanu Reeves, por ejemplo, el actor de Matrix, muy calmado y sosegado, relajado. Después tenemos el carisma de La Roca, el actor también americano, enorme. Y él tiene un carisma mucho más feliz, entusiasta, vulnerable, amable. Bueno, pero dentro de todas estas posibilidades de carisma, lo que se comparte es un estilo de comunicación que dosifica señales que se llaman de formidabilidad o dominancia, y la otra más que de sumisión, que es una manera medio incorrecta de decirlo, tiene que ver con la receptividad. ¿Cuán receptivo estoy a los demás? ¿Cuán abierto estoy a la interacción? ¿Le sonrío cuando viene a la distancia o miro para abajo? ¿Cómo le ofrezco la mano? O espero al último minuto y le ofrezco la mano como con pocas ganas. ¿Oriento mi cuerpo para recibir a alguien o le hablo solamente de costado? Muevo solamente el cuello y todo mi cuerpo apunta hacia la computadora o hacia otra persona. Son pequeños detalles, por supuesto, y uno dice, bueno, pero ¿qué cambia si miro un poquito más, un poquito menos, si gesticulo con la derecha o la izquierda? Verdaderamente cambia poco. Ahora, para quienes estudiamos el tema, y puedo equivocarme acá, pero creo yo que existe algo que se llama en inglés el ripple effect, o efecto, no es el efecto cascada, es el equivalente a lanzar una piedra a un estanque de agua. Y vos la ves caer y de repente hace ¡blup! Salpicó un poquito. ¿Sí? Qué poco significativo es esta piedra en todo ese estanque. Pero lo que no estamos viendo es que todo ese cuerpo acuático, la superficie se está moviendo, producto de un conjunto de ondas que se hacen más y más y más grandes. Y esa piedrita generó un cambio superficial en todo el estanque. Creo yo que la comunicación no verbal funciona de esa manera, que no importa el tamaño de los gestos, la potencia o el efecto que ellos tienen, los comportamientos no verbales, no es relativa al tamaño. Dicho de otra manera, no importa cuán pequeñas sean estas modificaciones, su impacto es muy grande. Y lo estoy diciendo en otras palabras, a las que la dice el autor británico Peter Collett en uno de esos libros que es difícil de conseguir, maravillosamente muy bien escrito, tampoco voy a exagerar, muy bien escrito, pero un nivel de observación brillante, que fue además un colaborador y un compañero de quien creo yo fue la máxima eminencia que nos ha dado el mundo sobre comportamiento no verbal, el doctor Desmond Morris, que hoy tiene 95 años, vive en Irlanda y sigue trabajando más módicamente y publicando cada vez menos, pero sigue escribiendo libros. Tremendo, tremendo, Alan. Justamente, normalmente mucha gente me pide que recomendemos libros de comunicación no verbal para que la gente pueda empaparse. ¿Qué libros? Porque justamente al inicio también decíamos
que nosotros mismos a veces por el contenido que hay tal vez más a la mano, a veces cogemos material que no tiene mucho aval científico, que me ha pasado también, como yo he publicado libros sobre el tema de la oratoria, que veo otros colegas autores que han escrito un libro sobre el tema y descubres que ellos agarran como lo que pasa con la famosa ley de Meravia, ¿no? De Albert Meravia, que lo tomaban como un absoluto. ¿Y qué pasaba? Que esta persona tú le dices, pero ¿de dónde lo sacaste? Ah, es que yo fui a un curso y me lo dijo alguien. Y este lo escuchó de alguien en otro curso. Y este lo escuchó y se hace un teléfono malogrado que hizo que al final termine extrayendo una distorsión de lo que realmente es, lo que Meravia quiso señalar en su estudio, ¿no? Y a veces nos sucede que son los primeros libros que llegan a nuestro alcance. Pero antes de preguntarte sobre libros, esta pregunta es una pregunta que también me la han hecho y también a título personal quiero hacerla. ¿En qué lugares, qué portales? Muy a la par sabemos que si bien los libros aportan mucha información, mucho del contenido que sale en los libros antes salió también en artículos científicos, ¿no? Primero La gran salió mayoría. la gran mayoría, y hay muchos artículos muy buenos que no llegan a ser libros, pero que aportan mucha información. Si yo quisiera tener acceso a artículos científicos, buscar qué portales recomendarías tú, de qué medios, de qué manera la gente podría, de pronto alguien que no sabe cómo aproximarse a estos artículos científicos, que hasta son más ligeros a veces de leer que un libro, porque la gente ve un libro de 200 300 páginas y sabemos que ahora con las redes sociales la gente la flojera, pero leer un artículo de 10 15 20 páginas se nos hace un poco más digerible. Pero ¿dónde conseguimos artículos científicos? ¿Dónde, qué portales, en qué lugares la gente podría acceder a este tipo de información para acceder a artículos de comunicación no verbal? ¿O cuáles Una recomiendas pregunta tú? muy, es una pregunta muy complicada. Voy a explicar por qué. Pueden entrar ahora mismo y poner en Google, se llama Google Scholar, lo voy a escribir acá para que lo tengan, Google Scholar, entran ahí y ahí tipean títulos de cosas que les interese. Por ejemplo, María preguntaba sobre el tono de voz y ponen, lo ideal es buscar en inglés, y acá hay una, por eso digo que es complicado. Si uno no lee en inglés, está limitado a leer el 3% de la información, te tirando el número. Pero a mi criterio, el 95% del contenido en comunicación no verbal científica se publica en inglés. Y eso lo he afrontado en los últimos años, desde el comienzo, de leyendo casi todo lo que puedo en inglés. Libros, incluso aquellos que podría leer en castellano, los leo en inglés porque si no me cuesta poder ingresar a este conocimiento. Pero luego está la segunda barrera. No sé cuál es tu experiencia, ni yo te cuento la mía. Yo me siento en el medio, en el horizonte, entre un académico y quien no es un académico, entre quien es un científico, es el profesor en la universidad, y luego el que habla en público y comparte conocimiento para vendedores. Entonces, para los científicos creo que no me ven como un científico y para los que no son científicos me ven como un científico. Como que me siento un poco sin un lugar. Ahora, dicho esto, lo que pasa con los artículos científicos es que están escritos en una terminología muy complicada, que un poco es a propósito, porque es parte de la ciencia rimbombante de usar la terminología nueva que describe estos procesos muy adecuadamente y descriptivos y específicos y la estadística, y de repente te encontrás con que la puerta de entrada para leer lo que verdaderamente el estudio está diciendo es muy complicada. Y no estoy menospreciando a quienes les cuesta leer un artículo científico. Yo estoy haciendo un doctorado, estoy en el segundo año. Me sigue costando entender lo que está diciendo el artículo científico. Incluso de temas que quizás manejo un poco más, un poco menos, es difícil. Entonces, para los que están comenzando, yo trataría de evitar los artículos científicos, no porque no sean importantes, son donde está el estudio que hicieron que da pie luego a las interpretaciones de lo que te dicen en la tapa del diario, de no, pero cuando miran para abajo a la derecha significa esto. Ujú. Que después cuando te llega está distorsionado como un teléfono descompuesto, pero ese teléfono descompuesto no es el resultado de un boca a boca, de que uno dice esto y otro y otra cosa. Tiene que ver con que los periodistas están menos que menos, rara vez están altamente capacitados para entender y saber leer un artículo científico, que tiene sus propias partes, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, cada uno con ciertas expectativas y atributos que tienen que estar presentes según lo que se haya dicho y hecho, y esto lo complica un montón. Ahora, para quien se anime y quiera al menos ir probando, ir investigando, Google Scholar les permite a ustedes acceder a, creo yo, la base de datos más grande de artículos científicos. Algunos de repente querés entrar y no tenés acceso.
lamentablemente así funciona. Luego, quizá por privado, Denis, y podamos conversar sobre cómo uno puede acceder a ellos. Hay algunas herramientas. Creo yo que, porque creo que la ciencia debería ser libre, uno Ujú. puede sugerir páginas como SciHub, que de repente si ustedes quisieran probar, es una página que les permite acceder a muchos artículos científicos que de otra manera uno no podría. Habiendo dicho eso, haciendo las salvedades, en Google Scholar te pegan el tema que les interesa y pueden ver lo que les aparece. Fuera de Google Scholar pueden buscar el único o el más importante de las revistas académicas en comunicación no verbal, se llama The Journal of Nonverbal Behavior. Es una revista de alto reconocimiento internacional que publica contenido exclusivamente de comunicación no verbal. Es bastante complicado poder lograr publicar tus investigaciones allí. Ahora, de repente se van a encontrar con que algunos estudios no te dicen nada. O dicen cosas que ya sabíamos, pero ahora encontramos la evidencia para poder afirmar que, bueno, claro, cuando vos gesticulás de manera similar a con quien hablás, se ve que se llevan mejor. Y vos decís, pero eso ya lo sabíamos. Ay, había que ver un artículo de 20 páginas con estadísticas de la NOVA, el MANOVA, de la regresión, sí, pero no hacía falta esto. Bueno, a veces la ciencia requiere una sofisticación exagerada para dar con cosas que un ciudadano de a pie que charla con su marido o con su mujer y ya lo sabe. Con esto no quiero tampoco menospreciar a los académicos, es un ámbito sumamente complicado. Así que si me permitís, Denis, vayamos a los libros, ¿te parece? Sí, buenísimo, buenísimo, tremendo. Sí, justo con Miguel también habíamos hablado de la problemática de acceder a artículos científicos, porque hay muy pocas páginas y en realidad el conocimiento, como dices, hay artículos que también son pesados, ¿no? Pero ahí ya entramos a la otra opción que es un poco más accesible también para la gente, que es poder buscar libros que nos pueden empapar de este tema de la comunicación no verbal. ¿Cuáles recomendarías tú? Bueno, a mí el libro esto es sumamente interesante. Hoy tengo la suerte de ser, llamémosle un conocido, me quiero entender que amigos, tuve la suerte de visitar su casa en Estados Unidos, de conocer el trabajo de Joe Navarro. Joe Navarro es un ex agente del FBI, Ujú, 25 años en las fuerzas, y recuerdo que yo tomé ese libro para hacer un viaje al interior de la Argentina, a Tucumán, ujú, y pude ver, fue como un clic rarísimo, porque no me ha pasado con casi ningún libro algo de esta naturaleza. Pero fue acá hay algo que no estaba entendiendo y ahora sí. Ese libro ofrece de manera muy simple y llana algunos lineamientos sobre, por ejemplo, los 10 mandamientos de la comunicación no verbal. Una idea maravillosa, también me hubiera encantado que sea mía, espectacular yo con esa percepción y entendimiento de que se podía crear una especie de tabla de principios para interpretar y usar tu comunicación no verbal. Y después él ofrece cosas muy claras como, che, a ver la posición del pulgar, la posición de la mirada, que uno después puede relativizar y decir, bueno, esto puede significar eso y otras veces no. ujú, Ahí es cuando entra nuestro lugar, qué significado yo le voy a dar a esto, cuánta precisión le voy a dar, porque como libro es espectacular, como un abreojos de la comunicación no verbal, yo no creo que haya uno mejor que les muestre de manera rápida cómo empezar a volverse mejores observadores. Ese libro para mí es la mejor puerta de entrada. Luego, lo que tenemos que hacer es entender que es un libro basado en la práctica y en la experiencia y que por momentos el aspecto científico no es el que está siendo resaltado y para eso es mejor acercarse a otros libros que solamente son recomendables después de haber tenido una introducción como este. No por complicarles el camino, pero me parece que es parte de la trayectoria. Yo seguiría y consideraría el libro de Miles Patterson difícil de conseguir, reconozco, más más que que palabras. palabras, sí, porque ya no se edita, Ujú. eh, no se, no se imprime. Sin embargo, tengo permiso del autor para enviar el PDF en castellano, ahí lo tienen. Este, yo creo que siendo ustedes pocos, si lo puedo conversar con Denis y les podría volver a preguntar a Miles si es posible que les envíe el PDF en castellano del libro, porque Miles me ha cedido ese derecho debido a que no se está imprimiendo. Sin embargo, sé que está escribiendo un nuevo libro ahora, a menos que sea una nueva versión de ese libro, podré compartírselo con ustedes. Sí, pero yo demoré casi un año en conseguirlo, no fue nada fácil. Exacto, exacto. A mí también me costó bastante. No recuerdo cómo lo hice, de verdad. Le recomendé otro antes, el libro Los indicios delatorres, de Book of Tales, de Peter Collette. Ese, si lo pueden conseguir, buenísimo, buenísimo. Y después saltamos. Para mí saltamos ya, por un lado, les voy a dar un libro práctico y creo yo que es
el mejor libro jamás escrito del lenguaje corporal, que es el libro originalmente llamado Man Watching, ahora se llama People Watching, producto de cambios de tiempo, ¿no? Esto de la masculinidad, de la identidad de género. Es un libro de 1977. Ujú. Viejo, uno podría decir que está recomendando mi libro viejo, podría recomendar otra cosa. Yo creo que no se ha escrito nada mejor que ese libro. Cada, cada párrafo tiene frases memorables que debería tallar en mi cabeza, me encantaría. Es espectacular. Yo lo he leído por lo menos 3 veces. Es espectacular. Ahora, siendo un libro un poquito más académico, porque Morris, si bien es doctor, se ha especializado en la divulgación y en ser un observador de campo. Ha viajado a más de 80 países, 45 culturas, explorando y observando a los seres humanos como animales, siendo capaz de entender elementos y conductas que te lo pone en una oración algo que yo tardaría en decir 4 páginas, lo cual es lamentable, como me hace sentir, pero por otro lado me muestra que existe una forma de entender esto de manera cabal o mucho más precisa. Otro libro, sea un poquito más académico, como les decía, se llama Non-Verbal Communication, Science and Application, de Matsumoto, Huang and Frank, 2011 o 13, creo que es 13. Tapa blanca, un libro dividido en 2 tomos, y la primera parte es académica y la segunda parte es práctica. Ese libro logra hacer algo muy original, que es brindarte las dos cosas. Te muestra la ciencia detrás de los estudios sobre gestos, expresión facial, gestos y engaño, no podría criticar algunas cosas. Y por otro lado, tiene capítulos escritos por practicantes, un abogado, un vendedor, un clínico, alguien que trabaja en seguridad en aeropuertos, aplicando la ciencia de la comunicación no verbal supervisado por estos autores. Es un libro muy entretenido y que tiene información valiosa para la práctica y la ciencia. Y luego tenemos el salto, que si uno quisiera llegar a los libros que son, ¿cómo describirlos? Para mí han sido vitales. Yo me dedico a enseñar este contenido y si de no haberlos tenido, tendría que crearlos yo mismo. Pero como ya están creados, tengo poco deseo por buscar una superación de ellos porque ya son muy buenos. Um, bueno, depende, es difícil recomendar. Le voy a recomendar el que entiendo podría llegar a ser el más completo. Se llama Non-Verbal Communication. No se los muestro porque tengo todo embalado, me estoy mudando en 2 días. Lamentablemente no tengo acceso a mis libros. Un poco me pone ansioso, me gustaría poder agarrarlos ahora. Um, Escrito por Judy Burgún, Laura Guerrero y Valerie Manusov. Es un libro que creo que es como, no sé si la novena edición. No sé si exagero, pero es como novena edición. Y lo que hace es organizar todo lo que se sabe, y cuando digo todo no es todo, porque no es posible poner todo en un solo libro. Yo he intentado hacer un índice con todo el conocimiento de la comunicación no verbal, eh, sin espacios en Word, uno pegado a otro, y tengo 47 páginas. Y eso es solamente el índice. Estos libros tienen de índice, ponen que tengan 8, 9. No porque yo sepa más, sino porque simplemente estoy tratando de recolectar esa información. Bueno, ese libro les ofrece a ustedes, a los que desean, realmente es el equivalente a tener el mapa. Tenés el mapa de la comunicación no verbal. Y con el mapa es más difícil que te pierdas. Que no significa que después seas el mejor interpretador, que seas un agente de FBI y ya sé lo que sabe. Significa que tenés acceso a una organización superadora. Sos un arquitecto que entiende cómo está creada la ciudad. Después quizás hay una esquina que no la conocés, que te la olvidaste, que no visitaste, pero tenés una perspectiva que es muy, muy rica. Ahora, no tendría demasiado sentido empezar por ese mapa si no sabemos lo que es un ladrillo. O sea, el arquitecto que empieza a entender la ciudad, en vez de entender cómo se construye, empezó al revés, creo yo. Quizás la metáfora no sea la mejor, pero me parece, por eso les he recomendado este orden de libros, porque para mí los conduce a un camino más cómodo. Entiendo que algunos de los libros que recomendé no están, lamentablemente, en idioma castellano. Esa es una realidad. Um, Dentro del castellano, de lo que me he encontrado, con lo que me he sentido más cómodo recomendando, es complicado. Es difícil. Me encuentro como, quiero hacerlo, pero después me siento incómodo porque ni yo los leo esos libros. No, no los quiero leer de nuevo. Entonces, um, me cuesta. Por suerte, yo Navarro, el cuerpo habla, lo pueden conseguir muy fácilmente en cualquier, no sé si librería cualquiera, pero es un libro con millones de copias vendidas en Es todo el este mundo para y los que muchísimos estén idiomas. interesados, ¿no?
Entonces, sí, Joe Exactamente. Navarro lo hace súper sencillo en todas sus publicaciones. El de Patterson, que sí está en español, pero como dices, es un poco difícil de acceder. ¿Alguno de Teresa Sí. Baró, tal vez? Yo llegué tarde a lo de Teresa Baró. Ya estaba leyendo en inglés. Me he encontrado con que otros libros me ofrecían más y fui seducido por el idioma, porque si el 95% se publica en inglés, fui a leerlo de la fuente. Y aunque quizá era un poco más complicado, porque ahí hay que reconocerle a Teresa la simplicidad que ella tiene para destilar las complejidades científicas y poder ofrecértelas en, acá tenés, acá, léetelo de esta manera. Y eso es difícil de obtener a veces en inglés. Bueno, los libros académicos rara vez uno se puede encontrar con ese sí, disfrute, rara vez. Son libros muy pesados, y que te empujan a estudiar. Yo los libros los tengo que estudiar, no es un libro que me puedo sentar y a disfrutar. No, es como tomando notas, marcando la página, este, y así es como funciona. Si pueden encontrar en sus manos algún libro de repente, qué sé yo. ah, no me quiero quemar, Denis. Prefiero no decir. Bueno, pero ya tenemos una base de que Joe Navarro es un buen referente y es algo bastante accesible. Me parece que por ahí vamos muy bien. Y como dices, y es algo totalmente cierto, lamentablemente como es una rama que no es tan, al menos en Latinoamérica, no se le da tanta importancia. En otros países, en Estados Unidos, en Europa, tiene un poco más de relevancia. Entonces no hay mucho acceso a bibliografía que nos pueda empapar de lo que ya nos has dado, más los conocimientos y todo el contenido que tú también tienes en las redes. Definitivamente creo que ya podemos empezar a empaparnos de este tema. Y justamente por eso, mi querido Alan, gracias por tu tiempo, gracias por, yo sé que tienes una agenda muy cargada, que estás muy ocupado, pero valoro mucho que te hayas sacado un tiempito para que hablemos. Y justamente para la gente que quiere saber más, quiere escarbar, porque una de las cosas que más me atrajo de tu contenido en las redes, y por eso siempre lo recomiendo, es justamente que la forma como tú lo explicas, si bien tú buscas una divulgación científica, y noto mucha similitud tuya con la de Miguel Figueroa, que también busca divulgar el tema científico, es que a veces es, en palabras de Miguel, es un parto a veces leer ciertos libros científicos, es un parto leer artículos científicos, pero ustedes buscan hacerlo de una manera más sencilla, más entendible, y eso hace que sea más accesible para la gente. Hace que, así como mencionamos también con Teresa Baró, que la gente pueda familiarizarse un poco más con estos temas, ¿no? Y entonces tienes mucho contenido, publicas constantemente contenido, también tienes cursos que sueles de alguna manera también imbuir a la gente en esta materia. Entonces, si hay gente que quiere saber más de tu contenido, más de todo este material, ver tus posts, tus publicaciones en redes sociales, en YouTube, que son muy ricas y que también nos van a empapar en el tema, entonces, ¿cómo te pueden buscar en las redes sociales? Muchas gracias por la oportunidad de hacerlo, Denis. En Instagram me pueden encontrar @sin.verba, primero con B corta y después con B larga. Igual en mi página web, acá se las copio, sinverba.com.ar, allí tienen un blog con varias publicaciones, algunas muy en profundidad. Yo les recomiendo que si quieren entender la diferencia entre estudiar comunicación no verbal científicamente en serio y quienes lo hacen como lo que yo llamo la gestología, analizar los gestos de manera un poco más amarillista para las redes sociales o la televisión, es un artículo que ustedes pueden disfrutar mucho. Es un artículo largo, pero está dedicado a poder desentrañar esto de hacer simple lo complejo. Esto que hablas del parto, a mí me quedó una frase de Desmond Morris, que trato de seguirla al pie de la letra, que es esto de simplificar sin distorsionar. Ujú, Simplificación sin distorsión. Por supuesto que en la simplificación siempre vamos a ver una disminución de la cantidad de información, pero no significa que luego se haya perdido profundidad o precisión. Eso no es el equivalente. Uno puede reducir y podar un árbol y que quede más bello, más adecuado el lugar, habiéndole reducido su tamaño. ujú. Creo yo que eso es parte de la divulgación, ¿no? Es un entrenamiento que hacemos todo el tiempo, y que viene también de la docencia, y que si uno quisiera cultivar y ser mejor comunicador, bueno, esto de poder procesar la información, masticarla y poder ofrecerla digerida para otros, es parte de nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer y que si no lo hacemos bien, no estoy siendo un buen divulgador. Mi trabajo es tener este parto con estos libros, procesar, entenderlo, organizarlo
y dárselo a los demás de una manera novedosa, atractiva, que entretenga, pero al mismo tiempo precisa, ordenada y correcta para que luego la puedan aplicar en su vida profesional o en su vida privada, sea donde sea. A mí no me importa después lo que hagan con esto. Por supuesto que está el aspecto ético, ¿no? Esto lo explica muy bien Morris. Uno no estudia a las aves para después bajarla de un cañonazo, ¿no? Un ornitólogo no estudia cómo vuela el ave para después tirarle 4 balazos. De la misma manera, uno estudia al ser humano para después para sacarle ventaja y hacerle una trampa en la negociación. Uno lo hace porque tiene el deseo de entender mejor cómo expresarnos y cómo entender a los demás. Cada uno después elige cómo usar estos contenidos, idealmente con un objetivo prosocial o para desarrollo personal. Y eso está en cada uno de ustedes. Me encantaría que se fueran hoy con una sola idea, que ser todos los días un poco más conscientes de su comunicación no verbal les permite a ustedes obtener grandes beneficios. Y si el día de mañana, dentro de 40 minutos, en la cena de hoy, o en el desayuno de mañana, o en su conversación con su pareja, de repente se fijan en un gesto que hace, o che, ¿por qué hablé con ese tono? O esa persona es muy ruidosa, yo ya gané. Si ustedes empiezan a pensar en eso, la sesión de hoy para mí fue un triunfo, a pesar de que se hayan dormido y aburrido, que ojalá no sea el caso. Así que, Denis, muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por la amabilidad y su atención y ojalá encuentren en este tema algo interesante para su vida. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Suscríbete a este canal para aprender más dinámicas y talleres para tus capacitaciones.